Las campanas de la Catedral de San Pedro repican a mediodía. Su tañido profundo y persistente resonaba por las estrechas calles de Castelnovo di Garfagnana, haciendo eco en los antiguos muros de piedra y desapareciendo entre el denso follaje de los olivos. Aurelia se detuvo junto a la ventana de su piso y el de Domenico, observando la luz del sol que se colaba por las contraventanas talladas, trazando en el suelo intrincados dibujos. El antiguo reloj del salón dio 12 campanadas. Cada campanada resonaba en su pecho con la premonitoria sensación de lo inevitable. Esta noche iban a comunicar a la madre de Domenico su decisión de convertirse a la fe protestante. Aurelia pasó los dedos por el crucifijo de madera que colgaba de la pared, el único que había traído de casa de sus padres en Bolzano. Una cruz sencilla sin la figura de Cristo, tan ajena a las fastuosas imágenes católicas de aquí. ¿Estás segura de que hoy es el día correcto?, preguntó, oyendo los pasos de su marido detrás de ella. Domenico le rodeó los hombros con el brazo, y su reflejo en el cristal de la ventana parecía más pálido que de costumbre. Mamá está preparando la cena del domingo. Toda la familia estará reunida. No podrías encontrar un momento mejor. Aurelia le cubrió la mano con la suya. En año y medio, viviendo en aquel pueblo, nunca había podido acostumbrarse al ambiente sofocante de la atención de todo el mundo. Todos los domingos la señora Giovanna Rossi se sentaba en el mismo sitio, en la primera fila de la catedral, y después del oficio hablaba en voz baja con el padre Marco. Su piedad era un proverbio. «Tenemos que salir dentro de una hora», se apartó Domenico y empezó a recoger papeles de la mesa. Entre los papeles vislumbró una partida de bautismo, una antigua con los bordes deshilachados, expedida en esta misma catedral hacía 27 años. Caminaron por Vía Roma, la arteria principal de la ciudad, y Aurelia sintió las miradas escrutadoras de los lugareños. La señora Felice, dueña de la verdulería, se persignó desafiante al pasar. El viejo Giuseppe, siempre dormitando en una silla frente a la barbería, abrió un ojo y les dirigió una larga mirada. La casa de la señora Giovanna se alzaba en la plaza frente a la catedral, con 3 pisos, una terraza cubierta de parras y una estatua de la Virgen en un nicho sobre la entrada. Al subir los escalones, Aurelia notó que la mano de Domenico temblaba al agarrar el pomo de la puerta. Fueron recibidos por el aroma de pasteles frescos y guisos. La tía Adelina se afanaba en la cocina, tarareando una vieja canción. Cuando vio a su sobrino, su sonrisa floreció, pero algo en la expresión de su cara la hizo dudar. «Mamá está en la terraza poniendo la mesa», dijo en voz más baja que de costumbre. Subieron. La señora Giovanna estaba colocando los cubiertos, la pesada vajilla de plata que había pasado de generación en la familia. Su vestido oscuro y su cabello austero la asemejaban a las figuras de santos de los frescos de la catedral. «Ah, ahí estás», besó a su hijo en la mejilla, sin apenas saludar con la cabeza a su nuera. «Domenico, el padre Marco preguntaba hoy por ti después del oficio. Hace tiempo que no te confiesas». Aurelia sintió que Domenico se ponía tenso. El momento había llegado antes de lo que habían planeado. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz sonaba más grave de lo habitual. «Siéntate, por favor». La señora Giovanna bajó lentamente a una silla, manteniendo el tenedor de plata en las manos. El sol le daba de lleno en los ojos, y Aurelia no podía distinguir la expresión de su rostro. «He tomado mi decisión». Domenico respiró hondo. «Me convierto a la fe protestante». El tenedor cayó al suelo de piedra de la terraza con un tintineo. En el silencio que siguió, se oía a la tía Adelina abajo haciendo sonar los cacharros, y en algún lugar a lo lejos las campanas volvían a sonar. «¿Qué has dicho?». La voz de la señora Giovanna sonaba como si cada palabra le causara dolor físico. «Lo he pensado mucho. Es mi elección consciente». «¿Una elección?». Se levantó, apoyándose en la mesa como si temiera caerse. «¿Qué elección podría tener una católica bautizada en una iglesia sagrada? ¿Es ella la que...». Su mirada se desvió hacia Aurelia. «Ella te obligó a hacerlo». «Mamá, no, es mi decisión». «¿Decisión?». La señora Giovanna se rió, pero no había alegría en esa risa. «¿Traicionas la fe de tus antepasados, las tradiciones de tu familia, y llamas a eso una decisión?». Dio un paso hacia Aurelia, y ésta retrocedió involuntariamente. Lo sabía desde el principio. Cuando la trajiste a nuestra casa, lo sentí. Traería mala suerte. Pero guardé silencio. Recé por los dos. Y así es como me has devuelto mis oraciones. Señora Giovanna, intentó intervenir Aurelia,
pero su suegra levantó bruscamente la mano deteniéndola. «Silencio. Ya has hecho bastante. Envenenaste la mente de mi hijo con tu herejía. Deshonraste a nuestra familia delante de todo el pueblo». «Mamá, basta». Domenico se interpuso entre ellos. «Aurelia no tiene la culpa de nada. Esta es mi elección, mi camino hacia Dios». ¿A Dios? La señora Giovanna se balanceó como por un golpe. ¿Hablas de Dios? Ese Dios al que vas a rezar no es mi Dios, ni el Dios de tu padre, ni el de tu abuelo, ni el de todos los Rossi que han vivido en este pueblo durante siglos. La puerta se cerró de golpe en el piso de abajo. La tía Adeline se acercó al oír el ruido. Se quedó inmóvil en el umbral de la terraza, trasladando una mirada preocupada de una a otra. «Giovanna, cálmate», empezó, pero su hermana no la escuchaba. «Fuera», susurró la señora Giovanna. «Fuera de mi casa. No deseo verte ni a ti, ni a este hereje». «¡Mamá!». «He dicho que te vayas». Gritó las últimas palabras tan alto que los cristales tintinearon en la terraza contigua. Algunos vecinos curiosos observaban la escena. Domenico cogió la mano de Aurelia. Bajaron las escaleras en un silencio sepulcral, solo roto por los sollozos de la tía Adelina. A la salida, Domenico se volvió por última vez. «Lo siento, mamá». Su respuesta fue el sonido de la puerta de la terraza cerrándose de golpe. Volvieron a casa caminando lentamente por las calles silenciosas. El sol se deslizaba hacia el crepúsculo, tiñendo las paredes de las casas de rojo como la sangre. A lo lejos, las campanas de la catedral volvieron a repicar, pero ahora parecían gritos fúnebres. Aquella noche todo el pueblo se enteró de lo ocurrido. Castelnuovo di Garfagnana era demasiado pequeño para tales secretos. Giovanna Rossi pasó la noche en vela. En el crepúsculo previo al amanecer, se sentó en un viejo sillón a leer un rosario, el mismo rosario que había heredado de su madre. 50 cuentas, 50 oraciones. Sus dedos se deslizaban automáticamente sobre las suaves cuentas, pero las palabras de las oraciones se volvían confusas y entrecortadas. Los primeros rayos de sol iluminaban el altar de casa, un pequeño cofre con imágenes de santos, reliquias familiares y velas. 4 generaciones de Rossi habían rezado ante estas imágenes. Ahora, la preciosa unidad de la fe se había hecho añicos. El sonido de pasos en las escaleras la hizo estremecerse. Adeline, poco acostumbrada al silencio, trajo una bandeja con café y chapata fresca. «Tienes que comer, hermana». Giovanna negó con la cabeza. «No tengo hambre». «Es el segundo día que no comes nada». Adelina se sentó en el borde de la silla. «No puedes hacer eso». «¿No puedes?». Giovanna apretó tanto su rosario que los nudillos se le pusieron blancos. «¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes vivir cuando tu único hijo...». No terminó la frase. Al otro lado de la ventana sonaba el timbre de una bicicleta. El señor Aldo estaba repartiendo el correo de la mañana. Giovanna escuchó sus pasos en la plaza, el crujido de los buzones. Antes, a esa hora, Domenico ya había bajado a desayunar, apresurándose a trabajar en los archivos municipales. «¿Quizá deberíamos hablar con el padre Marco?», sugirió Adelina con cautela. «Ya he hablado con él, ayer, después del oficio vespertino». Giovanna se levantó y se acercó a la ventana. La plaza frente a la catedral iba cobrando vida poco a poco. La señora Felice abría su tienda. El viejo Giuseppe sacaba un sillón. 2 ancianas se detenían a conversar junto a la fuente. «¿Y qué ha dicho el padre Marco?». «Que hay que rezar, que Dios no abandonará a la oveja perdida», sonrió amargamente Giovanna. «Pero he visto sus ojos. Él tampoco entiende cómo ha podido pasar esto». Adelina suspiró. «Quizá no sea todo tan terrible. Al fin y al cabo, los protestantes también son cristianos». «¡Cállate!». Giovanna se volvió bruscamente. «Ni se te ocurra pensar en eso. Es una herejía, un cisma, una traición a la verdadera Iglesia». Se calló, intentando controlar el temblor de su voz. El periódico de la mañana estaba sobre la mesa, y en la primera página su mirada se fijó en un titular sobre la próxima fiesta en honor de la patrona de la ciudad. «¿Qué dirá la gente? ¿Cómo miraré al padre Marco a los ojos? La familia Rossi siempre ha sido un pilar de la iglesia de Castelnuovo. Mi marido, que en paz descanse, donó para la restauración de la catedral, y ahora...». Las campanas comenzaron a tocar para la misa matutina. Giovanna se persignó automáticamente. «Debemos ir a la iglesia», enderezó los pliegues de su vestido negro. «Reza por él, Adelina. Quizá tus plegarias sean escuchadas antes por el Señor». La plaza la recibió con el zumbido familiar de las voces, que extrañamente se calmó cuando ella apareció en el umbral. Giovanna sintió miradas curiosas sobre ella,
Oyó murmullos a sus espaldas. A la entrada de la catedral se detuvo un momento, contemplando los antiguos frescos de la fachada. Los santos parecían severos y reprobadores. La misa comenzó, pero por primera vez en años, Giovanna no pudo concentrarse en el servicio. Su mirada volvía una y otra vez al asiento vacío de al lado, donde siempre se sentaba Domenico. Las palabras de las oraciones le resultaban confusas, convirtiéndose en un nudo amargo en la garganta. Después de la misa, se quedó en el confesionario. El padre Marco la escuchó durante largo rato, suspirando de vez en cuando. Su voz suave sonaba cansada. «La ira es un pecado grave, hija mía, aunque nazca del amor a la Iglesia. Pero, ¿cómo perdonar algo así, padre? ¿Cómo se humilla? ¿No enseñó nuestro Señor el perdón? ¿No habló de misericordia?» Giovanna sacudió la cabeza. «No puedo, no me lo pidas». Al salir de la catedral, se cruzó con la señora Bianchi, una vieja amiga de la familia. Esta intentó cogerla de la mano, pero Giovanna se apartó. «Lo siento mucho, querida. Menudo golpe». «No hace falta», se enderezó Giovanna. «Puedo arreglármela sola». En casa, lo primero que hizo fue subir a la terraza. La mesa seguía puesta desde aquel malogrado almuerzo. Nadie se había atrevido a apartar los platos. El tenedor de plata seguía en el suelo, brillando a la luz del sol. Giovanna lo recogió y lo limpió con el dobladillo del vestido. La plata de la familia que pensaba pasar a su nuera. Una nuera digna que compartiría su fe, sus tradiciones. Por la noche, sacó un viejo álbum de fotos. El bautismo de Domenico, su primera comunión, todos los hitos importantes de su vida estaban ligados a esta catedral, a esta fe. ¿Cómo pudo renunciar a todo ello? En la última página del álbum había una fotografía de su boda. Giovanna contempló largo rato el rostro sonriente de su hijo, su novia con el vestido blanco. Algo tembló en su corazón, pero cerró el álbum con decisión. No, no puedes permitir que el amor de una madre eclipse un deber de fe. No puedes perdonar la traición solo porque el traidor sea tu hijo. Volvió a coger el rosario. 50 cuentas, 50 oraciones. Tal vez, si rezaba lo suficiente y con fuerza, Dios devolvería a su hijo perdido al buen camino. Y si no, bueno, entonces ya no tendría un hijo. En Castelnuovo di Garfagnana, las noticias corrían más rápido que la brisa marina. Al final de la semana, la historia del hijo de la señora Rossi se había convertido en docenas de detalles, cada uno más horrible que el anterior. Aurelia se detuvo en el escaparate de una verdulería, mirando tomates frescos. La señora Felice, que ayer había sonreído amablemente, ahora le daba la espalda desafiante y empezaba a limpiar las escamas ya limpias. «Disculpe», tosió Aurelia. «Necesito 1 kilo de tomates». «No nos quedan», cortó la señora Felice sin volverse. «Pero los veo en el mostrador, todos reservados». El timbre de la puerta tintineó. La señora Bianchi entraba en la tienda. La propietaria esbozó inmediatamente una sonrisa. «Ah, María, pasa, pasa. Los tomates están frescos, recién sacados de la cama». Aurelia salió en silencio. En la calle la alcanzó un fragmento de conversación. «¿Te imaginas? Todavía se atreve a venir aquí, después de todo lo que ha hecho». El sol quemaba sin piedad, pero ella prefirió caminar por el camino largo, por callejuelas estrechas donde la gente era menos frecuente. En el exterior de la vieja lavandería, 3 ancianos caballeros estaban sentados fuera, aporreando sus rosarios. Al ver a Aurelia, se persignaron al unísono. La pequeña panadería de la esquina de Viadante olía a pan recién hecho. Aurelia respiró hondo el aroma familiar. Allí compraba todas las mañanas la chapata para desayunar. Pero hoy el señor Paolo, el panadero, no la saludó con el habitual «Basa», sino con una mirada fría. «Lo siento, no nos queda pan». Detrás de él había una montaña de pan fresco. Volvió a casa con las manos vacías. Domenico estaba sentado en su escritorio, revisando papeles de los archivos. Al levantar la vista, se da cuenta de su estado. «¿Qué te pasa?» «Nada», intentó sonreír ella. «Es que hoy se han acabado todos los víveres del pueblo». Él dejó los papeles a un lado. «Iré yo mismo a la tienda». «No lo hagas», negó con la cabeza. «No te harás sentir mejor. Quizá deberías ir a comprar a una ciudad vecina». Domenico se levantó y se acercó a la ventana. En la plaza, un grupo de niños jugaba a la pelota. Al verle en la ventana, se callaron, cogieron la pelota y echaron a correr. «Hoy, en los archivos, el señor Lorenzo me ha pedido que me tome una excedencia», dijo en voz baja. Dijo que no era un buen momento para presentarse a trabajar, que la gente necesita tiempo para adaptarse. Aurelia lo abrazó por detrás, apoyando la cara en su espalda.
¿Tiempo para acostumbrarse a qué? ¿Al hecho de que hayas elegido un camino diferente al de Dios? ¿Al hecho de haber traicionado la fe de mis antepasados, como ellos la llaman? Por la noche se sentaron en el pequeño balcón a contemplar la puesta de sol. Desde abajo llegaban las voces de los transeúntes, el tañido de las campanas de la misa vespertina, los sonidos familiares de una pequeña ciudad. Pero ahora todo parecía lejano, ajeno. «Ha llamado la señora Adelina», rompió el silencio Aurelia. «Dice que tu madre no está nada bien, casi no come, solo reza». Domenico se agarró a la barandilla del balcón. «Intenté hablar con ella, fui a su casa y no me abrió, escribí una carta y volvió sin abrir». «Mamá, mira, ¿es ahí donde viven los herejes?» «Silencio, no apuntes con el dedo, y no te acerques a esa casa». Aurelia sintió que Domenico se ponía tenso. Le cubrió la mano con la suya. «Tal vez deberíamos irnos. En la gran ciudad, a nadie le importa la fe de los demás». «Esta es mi ciudad», negó con la cabeza. «Aquí están enterrados mis antepasados. Aquí crecí. ¿Por qué deberíamos irnos?» Abajo pasaba un grupo de feligreses que volvían de la misa vespertina. Una voz fuerte dijo: «Y yo os digo que es ella, la chica del norte. Ha embrujado al chico, lo ha alejado de la verdadera fe». «Pobre señora Giovanna, qué golpe». «¿Qué hijo es ese? ¡Un traidor! ¡Ese es!». Domenico se levantó bruscamente. «Entremos, está refrescando». Por la noche, Aurelia se despertó al oír un ruido extraño. En la oscuridad no se dio cuenta inmediatamente de lo que era. Una piedra golpeó la contraventana, luego otra. Voces apagadas y pasos apresurados procedían del piso de abajo. Por la mañana encontraron una cruz toscamente dibujada y las palabras «traidores» en la puerta. Domenico la borró en silencio, pero al anochecer había aparecido una nueva. El domingo no fueron a la iglesia por primera vez. A través de los postigos cerrados oían el tintineo de las campanas, las voces de los transeúntes, el ruido de una ciudad que vivía su vida habitual. Una vida en la que ellos ya no tenían cabida. «¿Sabes?», dijo Aurelia mientras observaba a Domenico leer la Biblia, una edición sencilla de tapas negras sin relieves ni adornos dorados. «Nunca pensé que la fe pudiera dividir a la gente más que la falta de fe». Él no contestó, solo pasó la página. Al otro lado de la ventana volvieron a sonar las campanas. El padre Marco llevaba 30 años viviendo en la casita contigua a la catedral. Su estudio, forrado de libros, recordaba miles de confesiones, lágrimas de remordimiento y palabras de consuelo. Pero la conversación de hoy era especial. «¿Estás seguro de tu decisión, hijo mío?». El sacerdote se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz con cansancio. «Piénsalo bien. Te bauticé, te di la comunión, te casé en esta catedral». Domenico se sentó erguido, mirando el crucifijo a espaldas del sacerdote. «He pensado mucho, padre Marco, y he rezado mucho». «¿Pero tus oraciones no han sido escuchadas? ¿No te ha reconfortado nuestra iglesia?». «No se trata de consuelo», se adelantó Domenico. «Buscaba la verdad, y la encontré en una comprensión diferente de la fe». El padre Marco sacudió la cabeza. «La verdad es una, hijo mío. ¿Cómo puede ser de otro modo?». «Dios es uno», respondió Domenico en voz baja. «Los caminos hacia él son diferentes». El tañido de las campanas entró por la ventana abierta. El padre Marco se levantó y se acercó a las estanterías, pasando el dedo por los lomos de antiguos volúmenes. «Sabes, tu abuelo, que en paz descanse, construyó una capilla en el extremo oriental de la ciudad. Iba allí a rezar todos los domingos después de misa. Tu padre restauró las pinturas de la catedral. Y ahora tú...». «Todavía creo en Dios, padre Marco». «¿Qué Dios, Domenico?». El sacerdote se dio la vuelta. «¿En un Dios que permite que cada uno interprete su palabra a su manera? ¿Que no necesita los sacramentos de la Iglesia? ¿En tradiciones consagradas por siglos?». Domenico guardó silencio. Se oyeron pasos al otro lado de la ventana. Un grupo de feligreses pasaba por delante de la casa. El fuerte susurro de alguien sacó a la luz el fragmento de una frase. «Dicen que ella lo embrujó». «Tu madre viene todos los días», continuó el padre Marco. «Reza durante horas. La veo desvanecerse. Intenté hablar con ella». «Lo sé. Me habló de tu carta», volvió el cura a la mesa. «Tal vez... quizás deberíamos vernos. Aquí, en mi presencia». Domenico levantó la vista. «¿Hablarás con ella?». «Lo intentaré». El encuentro se fijó para el día siguiente, después de la misa vespertina. Cuando Domenico y Aurelia se acercaron a la casa del cura, la tía Adelina los esperaba en la entrada. «Está dentro», susurró. «Solo no hagas movimientos bruscos. Es como una cuerda tensa».
El estudio olía a incienso y a libros viejos. La señora Giovanna estaba sentada junto a la ventana, recta como una cuerda, aferrando un rosario entre las manos. Se estremeció al ver a su hijo, pero no se movió. «Siéntense», dijo el padre Marco señalando las sillas. «Estamos aquí reunidos como una familia». «¿Familia?». La voz de Giovanna sonaba ronca. «Yo ya no tengo familia». «Mamá». Domenico dio un paso adelante. «Por favor, escúchame». «¿Qué se supone que debo escuchar? ¿Excusas para la traición?» «No es traición, es encontrar tu camino hacia Dios». «¿Hacia Dios?». Se levantó bruscamente. «¿Te atreves a hablar de Dios? ¿Tú, que has negado la fe de tus antepasados?» «No he renegado de Dios, mamá, solo de la forma de adorarle». Giovanna se volvió hacia el padre Marco. «¿Oyes eso? Habla de la forma, como si la fe fuera un vestido que se puede cambiar a capricho». «Señora Rossi», Aurelia levantó la voz por primera vez. «Déjeme explicarle». «¡Silencio!». Giovanna levantó la mano. «No te atrevas a abrir la boca en casa de un cura. Todo esto es culpa tuya. Has hechizado a mi hijo. Le has alejado de la verdadera fe». «Mamá, basta». Domenico se interpuso entre ellos. «Esta es mi elección, solo mía». «¿Elegir?», rió ella amargamente. «¿Qué elección puede haber para alguien que ha olvidado su deber con su familia, con sus antepasados, con Dios?» «Dios es misericordioso», comenzó el padre Marco. «Nos enseña el perdón». ¿El perdón?». Giovanna se volvió hacia el crucifijo. «¿Perdonaría usted, padre? ¿Perdonaría a alguien que escupiera sobre todo lo sagrado?». En el silencio que siguió, se oyó el tic-tac del antiguo reloj de pared. El padre Marco se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Señora Rossi, tal vez deberíamos...». «No», se dirigió decidida hacia la puerta. «Está todo dicho, ya no tengo un hijo». «¡Mamá!». Se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. «No te atrevas a llamarme madre otra vez. Moriste para mí el día que traicionaste nuestra fe». La puerta se cerró de golpe. Se hizo un gran silencio en el estudio. «Lo siento», dijo el padre Marco en voz baja. Esperaba. Domenico se quedó inmóvil, mirando la puerta cerrada. Aurelia intentó cogerle la mano, pero él se apartó. «Vamos a casa». Caminaron por las calles nocturnas, escoltados por miradas curiosas. En la fuente, un grupo de mujeres murmuraba en voz alta ante su aparición. Alguien cruzó desafiante al otro lado de la calle. En casa, Domenico permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando los ventanales iluminados de la catedral. Aurelia no se atrevió a romper su silencio. «¿Sabes?», dijo al fin, sin volverse. «Dicen que un espejo roto trae 7 años de desgracia. Me pregunto cuántos años de desgracia trae una fe rota». Se acercó y le abrazó por detrás, sintiendo cómo le temblaban los hombros. En la oscuridad de la ventana volvieron a sonar las campanas. En una vieja cómoda del dormitorio de la señora Giovanna se guardaba una caja de caoba. Todos los domingos, después de misa, la sacaba, la limpiaba con un paño de terciopelo y repasaba su contenido como si fuera un rosario. Esta vez abrió la caja antes de lo habitual. La luz de la mañana caía sobre fotografías amarillentas, cartas, pequeñas reliquias, testimonios de la vida de la familia Rossi. Aquí había una fotografía de la boda de sus padres, su madre con un estricto vestido oscuro, su padre con uniforme militar. La boda tuvo lugar en la misma catedral justo después de la guerra. Giovanna recordaba las historias de su madre sobre cómo el padre Antonio, predecesor del padre Marco, los había bendecido, hablando de la importancia de mantener la fe en los tiempos más oscuros. Debajo de la fotografía había una placa de cobre, parte de un antiguo candelabro de la catedral. Su abuelo, Vittorio Rossi, había rescatado los utensilios de la iglesia durante el incendio de 1920. Se quemó las manos, pero sacó del fuego lo que pudo. «La fe exige sacrificio», decía a menudo. «¿Pero no hizo Dios el mayor sacrificio por nosotros?». Giovanna sacó la siguiente fotografía, la primera comunión del pequeño Domenico. Camisa blanca, rostro serio, vela en la mano. A su lado estaba ella misma, tan joven, tan feliz. Su marido no vivió para ver este día. Su corazón se paró un año antes de la ceremonia. «Ahora eres el hombre principal de la familia», le dijo a su hijo después de la comunión. «Conserva la fe de tu padre, te ayudará en la vida». Asintió entonces, tan serio, tan maduro. Debajo de las fotos había un sobre con cartas de su marido. Giovanna nunca se las enseñaba a nadie, ni siquiera a su hijo. Giacomo le escribía todos los días mientras estaba en el hospital. En la última carta,
fechada 3 días antes de su muerte, había estas líneas. No temas por Domenico, querida, nuestra fe le protegerá. Mientras recuerde a Dios, las tradiciones de la familia, estará bien. Giovanna se apartó una lágrima. ¿Qué diría ahora Giacomo? ¿Cómo miraría a un hijo que rechazaba la fe de sus antepasados? En la caja crujía un viejo recorte de periódico, un artículo sobre la restauración de una capilla en las afueras de la ciudad. Una fotografía en blanco y negro mostraba a su suegro, Alberto Rossi, estrechando la mano del alcalde. La familia siempre ha hecho donaciones a la iglesia, por considerarlo su deber. Somos los guardianes de la fe, dijo el suegro. Cada piedra de estos muros recuerda las plegarias de nuestros antepasados. Sonó un timbre en el piso de abajo. Adelina había llegado. Giovanna se apresuró a guardar las fotos en la caja. ¿Estás sentada otra vez sobre cosas viejas? Su hermana dejó la bandeja de café sobre la mesa. Eso no ayudará. ¿Qué ayudará? Giovanna pasó la mano por la tapa de la caja. ¿Qué traerá de vuelta a mi hijo? Adelina se sentó a su lado. Quizá deberíamos intentar comprenderle. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian, pero no la fe. Giovanna se levantó bruscamente. Mirad esto. Mira estas fotos. Cada generación de nuestra familia ha mantenido las tradiciones, ha defendido la fe. Y ahora se acercó a la ventana. Había niños jugando en la plaza, justo bajo los muros de la catedral, como habían jugado ella y su hermana, como había jugado el pequeño Domenico. ¿Recuerdas cómo le gustaba escuchar las campanas? Preguntó Adelina en voz baja. Siempre me pedía que las subiera más para poder oírlas mejor. Me acuerdo. Le tembló la voz a Giovanna. Recuerdo la primera vez que rezó él mismo la oración, lo orgulloso que se sintió cuando el padre Marco alabó sus conocimientos del catecismo. Se quedó callada mientras observaba a una joven pareja con un niño que atravesaba la plaza. El niño señalaba con el dedo la estatua de la Virgen que hay sobre la entrada de la catedral. Soñé que algún día mi nieto también sería así. No terminó la frase. Adeline se acercó a su hermana. No es demasiado tarde. Domenico sigue siendo tu hijo. No. Giovanna negó con la cabeza. Mi hijo está muerto. Quien quiera que viva ahora en su cuerpo es un extraño. Un hereje. Giovanna. No discutas conmigo. Se dirigió de nuevo a la cómoda y cerró la caja con decisión. He tomado una decisión. En aquel momento volvieron a sonar las campanas, esta vez para el oficio vespertino. Giovanna se cruzó de brazos. Hora de ir a la iglesia. Reza por el descanso del alma de mi hijo, hermana. Ha muerto para nosotros, aunque su cuerpo aún camina por la tierra. Salió, dejando a Adeline sola en la habitación. Su hermana se acercó a la cómoda y pasó la mano por el ataúd. Lo siento, Giacomo, susurró. No mantuvimos a salvo a tu hijo. ¿O es que él se ha dado cuenta de algo que nosotros no? Fuera de la ventana, las campanas seguían repicando, pero ahora su sonido parecía el lamento fúnebre de una familia rota. Aurelia estaba de pie frente al espejo, alisando los pliegues de su vestido azul marino. Hoy había dado el paso desesperado de ir a casa de su suegra sin avisar. En sus manos llevaba una cesta de fruta y pastas caseras, una receta que había heredado de su abuela. ¿Estás segura de que es una buena idea? Domenico la miró ansioso. No, intentó sonreír ella, pero no puede ser peor, ¿verdad? Él negó con la cabeza. No conoces a mi madre. El día era inusualmente caluroso para ser otoño. Al pasar por delante de la catedral, Aurelia se fijó en varios feligreses que cruzaban apresuradamente al otro lado de la plaza. La señora Felice, que estaba arreglando fruta en su tienda, se apartó desafiante. En casa de la señora Giovanna, Aurelia vaciló. La estatua de la Virgen sobre la entrada parecía mirarla con reproche. Armándose de valor, llamó al timbre. Abrió la tía Adeline. Sus ojos se abren de sorpresa. ¿Aurelia? ¿Qué estás? ¿Quién es? La voz de la señora Giovanna provenía del interior de la casa. Soy yo. Aurelia se adelantó. He traído... Vete. La suegra apareció en la puerta. Ahora mismo. Señora Giovanna, por favor, escúcheme. No tengo nada que escuchar. Giovanna, intervino Adelina. Quizás deberíamos... No, replicó ella. No voy a dejar entrar a un hereje en mi casa. Solo quería hablar. Aurelia le tendió la cesta. Hice un pastel de una receta familiar. ¿Familiar? Giovanna sonrió amargamente. Tenemos familias diferentes, muchacha, y dioses diferentes. Dios es el mismo, dijo Aurelia en voz baja, solo que los caminos para llegar a él son diferentes. ¡Blasfemia! Giovanna se puso pálida. ¿Cómo te atreves en mi casa? En ese momento apareció una anciana en las escaleras.
La señora Lucia, tía abuela de Domenico. ¿Qué está pasando aquí? Lanzó una mirada severa sobre la escena. Giovanna, ¿por qué retienes a tu cuñada en la puerta? No es mi cuñada, replicó Giovanna. No tengo nuera y no tengo hijo. ¿Qué estás diciendo? La señora Lucia bajó las escaleras. El chico ha cometido un error, pero... ¿Un error? Giovanna se volvió hacia su pariente. La traición a la fe no es un error, es un pecado. Dios enseña a perdonar, observó la señora Lucia. No a los que reniegan de la verdadera iglesia. Aurelia dio un paso atrás. Yo solo quería... Sé lo que querías. Giovanna se volvió de nuevo hacia ella. ¿Crees que no lo veo? Primero alejas a mi hijo de la fe, ¿y ahora pretendes ser una nuera cariñosa? Yo no he alejado. ¡Cállate! Has profanado nuestra familia, nuestra fe, nuestras tradiciones. ¿Y ahora vienes aquí con estas dádivas? Arrebató la cesta de las manos de Aurelia y la tiró al suelo. La fruta rodó por el pavimento y el pastel se convirtió en una masa informe. ¡Giovanna! exclamó Adelina. ¡Vete! La voz de su suegra temblaba de rabia. Y no te atrevas a volver a acercarte a esta casa. Señora Giovanna. Aurelia sintió que se le llenaba la garganta de lágrimas. Amo a tu hijo. Y podría amarte a ti también, como madre. ¿Como madre? Giovanna soltó una carcajada terrible, antinatural. ¿Destruiste mi familia y ahora hablas de amor? Ante el ruido, los vecinos empezaron a salir. La señora Bianchi se asomó a la ventana de enfrente. El viejo Giuseppe llegó caminando desde su lugar habitual junto a la barbería. ¡Mirad todos! Giovanna alzó la voz. ¡Mirad a esa chica protestante! Destruyó una familia católica, alejó a su hijo de su madre, de la iglesia, de Dios, y ahora viene en son de paz. Giovanna, basta. La señora Lucía intentó cogerla de la mano. La gente está mirando. ¡Que miren! ¡Que todos sepan lo que ha hecho! Aurelia se dio la vuelta y echó a correr, oyendo tras de sí los gritos de su suegra y las voces preocupadas de sus parientes. Corrió, sin tomar el camino hasta llegar a la vieja capilla en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo. Solo el viento agitaba los olivos y el tintineo de las campanas sonaba desde algún lugar lejano. Aurelia se hundió en el banco de piedra y por fin dejó caer las lágrimas. No sabía cuánto tiempo llevaba allí sentada. El sol ya se estaba poniendo cuando apareció Domenico. En silencio, se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. «Me lo ha dicho la tía Adelina», dijo por fin. «Lo siento, debería haberte avisado». «¿Sobre qué?» Ella levantó la cara manchada de lágrimas. «¿Sobre el hecho de que tu madre piense que soy el engendro del infierno? Sobre cómo algunas heridas no se curan», miró a la capilla. «Sabes, mi abuelo la construyó. Dijo que cada piedra aquí fue colocada con una oración. ¿Y ahora hemos profanado estas piedras con nuestro amor?» Domenico no contestó. Al anochecer, la capilla parecía oscura e inexpugnable, como el corazón de su madre. El otoño en Castelnuovo di Garfagnana fue inusualmente frío. Las lluvias destrozaban los caminos, el viento arrancaba las tejas de los tejados y las pesadas nubes plomizas parecían ocultar el sol para siempre. Uno de esos días lúgubres, la tía Adelina llamó a la puerta de Domenico y Aurelia. Tenía la cara pálida y le temblaban las manos. «Vuestra madre se ha puesto enferma», dijo sin preámbulos. «El médico dice que es neumonía». Domenico cogió su chaqueta. «Voy a verla». «Espera». Adelina le sujetó la manga. «Ella tiene prohibido dejarte entrar en casa». «¿Qué?» Ella dijo que era mejor morir sin comulgar que ver a un hijo hereje. Aurelia, que estaba de pie en la puerta de la cocina, gimió suavemente. Domenico se bajó lentamente la chaqueta. «¿Habla en serio? Ya conoces a tu madre». Adelina se hundió cansada en una silla. «Me dijo que le dijera al padre de Marco que no lo aceptaría si tú estabas cerca». «¡Pero yo soy su hijo!» Dice que su hijo murió el día que renunció a la verdadera fe. En el silencio que siguió, se oían las gotas de lluvia tamborileando en el alféizar de la ventana. En algún lugar a lo lejos retumbaban los truenos. «Me voy de todos modos», dijo finalmente Domenico. «No la abrirá», Adelina negó con la cabeza. «Y yo no podré abrir», me tomó la palabra. «Tía». «Lo siento, sobrino, pero ella es muy mala. Cualquier excitación puede...» No terminó la frase. Domenico se volvió hacia la ventana con los hombros tensos. «¿Cuánto tiempo más durará esto?» «Hasta que uno de los dos ceda», respondió Adelina en voz baja. «¿Y conociéndose a los dos?» Se levantó, arreglándose el pañuelo empapado. «Te mantendré informado, pero por favor no vengas, al menos no mientras esté tan débil». Cuando la puerta se cerró tras su tía, Aurelia se acercó a su marido. «¿Tal vez debería tratar de hablar con ella?»
¿Después de la última vez? Sonrió amargamente. No, es inútil. Los 15 días siguientes pasaron como un borrón. Todos los días, Adeline enviaba mensajes cortos sobre el estado del paciente. La temperatura no baja. El médico recetó nuevos medicamentos. Hubo una crisis durante la noche. Domenico los leía con cara de piedra y los guardaba en silencio en el cajón de su escritorio. Por la noche Aurelia podía oírle pasearse por la habitación, deteniéndose en la ventana, más allá de la cual se veía la silueta de la catedral. A la tercera semana entró la señora Lucia. «Llama al cura», dijo desde el umbral. «Dice que quiere confesarse a tiempo». «¿Tan mal está?» Domenico se puso pálido. «El médico dice que la crisis ha pasado, pero ella es como si hubiera perdido las ganas de vivir». Esa misma tarde, Domenico, a pesar de todas las advertencias, fue a casa de su madre. Permaneció bajo las ventanas durante más de una hora. La luz del dormitorio estaba encendida, pero las cortinas estaban bien cerradas. Volvió empapado y con fiebre. Aurelia lo acostó y le dio una tisana caliente. «¿Sabes?», dijo en mitad de la noche mirando al techo. «Cuando tenía 10 años, estuve gravemente enfermo. Mamá no se separó de mi cama en 15 días. Leía oraciones, encendía velas delante de los iconos. Decía que la fe me salvaría». Aurelia le apretó la mano en silencio. «¿Y ahora está dispuesta a morir solo para no verme?», le temblaba la voz. «Porque elegí una fe diferente. Ella te ama», dijo Aurelia en voz baja. «Es solo que su amor es demasiado fuerte, es sofocante». Al día siguiente llegó el padre de Marco. Parecía preocupado. «Vengo de parte de tu madre», dijo, rechazando el café que le ofrecían. «Ella quiere hacer testamento». «¿Un testamento?». Domenico se levantó bruscamente, pero el médico dijo: «No se trata de enfermedad». El cura se quitó las gafas y se frotó los ojos con cansancio. «Quiere desheredarte oficialmente. Todo debe ir a la iglesia». «Pero la casa es el nido de la familia Rossi». «Dice que es mejor entregar la casa a la iglesia que ver cómo la herejía se instala en ella». Domenico se hundió en una silla. Realmente me apartó de su vida. Intenté disuadirla. El padre Marco sacudió la cabeza. Le hablé de perdón, del amor de una madre. Ella me contestó que su amor maternal murió con la fe de su hijo. Cuando el cura se marchó, Domenico permaneció inmóvil durante largo rato. Luego se levantó y sacó del armario un viejo álbum de fotos. En la primera página había una fotografía. Un niño con una vela en las manos ante el altar de la catedral. A su lado había una mujer sonriente con un vestido oscuro. «Lo siento, mamá», susurró, «pero no puedo volver, ni siquiera por ti». Aquella noche se desató una terrible tormenta sobre Castelnovo. Los rayos cayeron tan cerca que las ventanas temblaron. Por la mañana, los habitantes se encontraron con que el viejo roble que había estado allí durante más de un siglo, frente a la catedral, se había partido en dos. Los ancianos sacudieron la cabeza. «Un mal presagio, un muy mal presagio». Las lluvias no habían cesado desde hacía una tercera semana. El agua corría por los tejados de tejas, convirtiendo las calles en canales venecianos, y la gélida humedad parecía penetrar hasta los huesos. Domenico permaneció sentado junto a la ventana durante horas, contemplando la silueta borrosa de la catedral en el sudario gris de la lluvia. «¿No estás durmiendo nada?». Aurelia le puso delante una taza de té caliente. Ni siquiera se dio la vuelta. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó en lugar de responder. «¿El jueves?». «Hoy es la fiesta de San Antonio. Todos los años en este día mamá solía hornear galletas especiales. Decía que era una receta de su bisabuela». Aurelia se agachó a su lado. «¿Quizá podría intentar hacer algunas?». «No hace falta». Finalmente se apartó de la ventana. «Ya no importa». De la calle llegaba un repique sordo de campanas. La catedral estaba llamando a los fieles a un oficio festivo. Domenico se estremeció como si hubiera recibido un golpe. En el archivo donde trabajaba, sus compañeros solo le hablaban de asuntos de negocios. El señor Lorenzo, su jefe, apartaba la mirada cuando se encontraban, y ayer Domenico escuchó una conversación entre dos empleadas. «Pobre señora Giovanna, un chico tan piadoso y de repente...». «Es ella, la forastera del norte. Ha confundido al chico, le ha alejado de la verdadera fe». Cerró el archivo con estrépito y la conversación terminó. Pero el veneno de sus palabras siguió envenenando su alma. Por las noches empezó a quedarse en la vieja capilla de las afueras de la ciudad. Aurelia lo encontró allí un día, sentado en total oscuridad, mirando el altar que había construido su abuelo. «¿En qué estás pensando?».
le preguntó sentándose a su lado. En la fe, respondió él tras un largo silencio, sobre cómo debe unir a la gente, no dividirla. Debería traer luz, no oscuridad. Pero ahora, ahora ha destruido a mi familia, me privó de mi madre, convirtió mi ciudad natal en un lugar donde soy un extraño. Su voz sonaba apagada, como a través de una columna de agua. Aurelia intentó cogerle la mano, pero él la apartó. A veces me despierto en mitad de la noche y pienso, ¿y si tienen razón? ¿Y si he traicionado algo más que la tradición? ¿Algo más? Seguiste a tu corazón, dijo ella en voz baja. ¿Y si mi corazón estaba equivocado? Aquella noche se despertó con un sonido extraño. Domenico estaba junto a la ventana abierta y le temblaban los hombros. Estaba llorando, por primera vez en todo este tiempo. Por la mañana llegó la noticia de que la señora Giovanna había cedido la casa a la iglesia. El notario, un viejo amigo de la familia, había entregado los papeles a través de la tía Adelina. Ni siquiera esperó a su muerte. Se rió amargamente Domenico mientras miraba los papeles. Tenía prisa por repudiarme en vida. Aquel día fue la primera vez que no fue a trabajar. Sentado en su sillón, revisando viejas fotografías. Aquí está de pequeño, sosteniendo una vela en su primera comunión. Aquí está el primer día de colegio, su madre arreglándole la corbata con la catedral de fondo. Navidad, Semana Santa, vacaciones en familia, todo giraba en torno a la fe, a la tradición, a la iglesia. No sé quién soy ahora, dijo esa noche. Sin todo esto, sin su bendición. Es como si una parte de mí hubiera muerto. Aurelia lo abrazó sintiendo los latidos de su corazón, ojerosos, desiguales. Sigues siendo el mismo, solo sigues tu propio camino. ¿Y si ese camino no lleva a ninguna parte? Ella no encontraba qué decir. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el tejado como cientos de pequeños martillos. En la penumbra de la habitación, las sombras recorrían las paredes como si quisieran decir algo. Cuando era pequeño, mi madre solía decir que la lluvia son las lágrimas de los ángeles. Lloran cuando ven los pecados de la gente. ¿Y ahora? Y ahora pienso, quizá lloran mirando cómo la fe destruye el amor. Esa noche ambos soñaron con la catedral, pero mientras que antes sus campanas sonaban acogedoras, ahora sonaban como gritos fúnebres, y las estatuas de santos de la fachada parecían apartarse, reacias a mirar al apóstata. Por la mañana, Aurelia encontró un rosario en la almohada de su marido, el mismo rosario que había heredado de su padre. Las cuentas estaban húmedas, como si hubieran corrido por ellas lágrimas invisibles. Seguía lloviendo. En Nochebuena, Castelnovo di Garfagnana se transformó. Las calles estaban decoradas con guirnaldas, había creches en los escaparates, y un enorme abeto se erigía en la plaza frente a la catedral. Incluso las lluvias habían cesado por fin, dando paso a una ligera helada. La tía Adeline llegó por la mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol acababan de colorear la cima del campanario. «Ha accedido», dijo en lugar de saludar. «Tu madre está lista para reunirse». Domenico, que había abierto la puerta, se quedó helado. «¿Cuándo?» «Esta noche, en Nochebuena». Adelina frotó nerviosamente el borde de su chal. «Ella dice que si hay un momento para la reconciliación, es Nochebuena». Aurelia, que había bajado al oír las voces, jadeó en silencio. Domenico se volvió hacia ella. «¿Quieres venir conmigo?» «No», negó ella con la cabeza. «Esto debe quedar entre vosotros dos». La vieja casa de Rossi tenía un aspecto desacostumbradamente festivo. Las velas ardían en las ventanas. Una corona navideña colgaba de la puerta. Solo la estatua de la Virgen sobre la entrada seguía mirando con severidad a los invitados que se acercaban. «Está en el salón», susurró Adeline, haciendo avanzar a su sobrino. «Solo, ten cuidado». La señora Giovanna estaba sentada en un viejo sillón, recta como una cuerda. La enfermedad había dejado marcas en su rostro, pero sus ojos ardían con el mismo fuego de siempre. En su regazo sostenía una Biblia raída. «Hola, mamá». Ella se estremeció ligeramente, pero no respondió al saludo. Abrió la Biblia. «He estado pensando mucho», su voz sonaba ronca. «He rezado. Le pedí al Señor que me guiara». Domenico dio un paso adelante. «Mamá, yo...» «No interrumpas», levantó una mano. «No he terminado». Se hizo un gran silencio en la habitación. En algún lugar en la distancia, las campanas comenzaron a sonar, convocando a los fieles a un servicio de Nochebuena. «Estoy dispuesta a llevarte de vuelta», dijo finalmente Giovanna, «con una condición». «¿Cuál?» «Que vuelvas al redil de la verdadera iglesia. Te arrepentirás ante el padre Marco, renunciarás a tu herejía». Domenico se sentó lentamente en la silla de enfrente. «¿Y si no lo hago?»
Entonces este es nuestro último encuentro. Mamá, escucha. No, escucha tú. Cerró la Biblia de golpe. Yo te di la vida, te crié en la fe, te enseñé todo lo que yo sabía. ¿Y qué hiciste? Traicionaste todo por... ¿Para qué? Por la verdad que encontré. ¿La verdad? Se rió amargamente. ¿Qué verdad puede haber en el cisma? ¿En la apostasía? Hay un Dios, mamá. Solo que los caminos hacia él son diferentes. ¡Herejía! Se levantó de un salto, agarrando la Biblia con los nudillos tan blancos. ¿Cómo puedes decir algo así en esta casa? ¿Dónde cada piedra recuerda las oraciones de tus antepasados? Los antepasados están muertos, mamá, y yo vivo ahora, y debo seguir mi camino. ¿Tu camino? Ella sacudió la cabeza. No, es el camino de esa mujer. Ella nubló tu mente. Deja a Aurelia fuera de esto. Es mi elección. ¿Elegir? Giovanna se acercó a la ventana. Tras los cristales podía ver la plaza llena de gente corriendo hacia la catedral. Elegiste traicionar a tu fe, a tu familia, a tu madre. No he traicionado a nadie. Entonces demuéstralo, se giró bruscamente. Vuelve a la iglesia, arrepiéntete, lo perdonaré todo, lo olvidaré todo. Volveremos a ser una familia. Domenico se levantó. ¿A costa de renunciar a sus creencias? ¿Del amor? ¿De usted mismo? A costa de salvar tu alma. Estaban frente a frente, madre e hijo, tan parecidos por fuera y tan diferentes por dentro. Fuera de la ventana seguían sonando las campanas. Lo siento, mamá, dijo finalmente Domenico. No puedo. ¿Así que esta es tu elección final? Sí. Giovanna se acercó lentamente a la cómoda antigua. Sacó un sobre del cajón. Aquí están las escrituras de la casa. La legué a la iglesia. Su voz sonaba sin vida. Adiós, Domenico. Ya no tengo un hijo. ¡Mamá! Vete. Se volvió hacia la ventana. Y no vuelvas. Una llorosa Adelina lo recibió en la puerta. ¿Y bien? Sacudió la cabeza en silencio y salió a la nieve que caía. Atrás quedaba la casa donde había crecido, la madre que lo había repudiado y una parte de su alma que nunca podría ser devuelta. En la plaza sonaron villancicos, pero para la familia Rossi, la Nochebuena no era una celebración del nacimiento, sino un día de muerte definitiva, la muerte de la esperanza de reconciliación. En Castelnovo di Garfagnana, la fiesta del patrón de la ciudad siempre ha sido el momento culminante del año. Las calles se engalanan con banderas, en la plaza se celebran representaciones y una procesión con una antigua estatua del santo recorre la ciudad, deteniéndose en cada iglesia para bendecirla. Este año la fiesta cayó en un día primaveral inusualmente cálido. El sol inundaba la plaza frente a la catedral, donde se había reunido casi toda la gente de la ciudad. Domenico y Aurelia observaban desde el balcón de su piso. El lugar donde solía estar su familia estaba ahora vedado para ellos. «Mira», Aurelia tocó la manga de su marido. «Tu madre». La señora Giovanna caminaba a la cabeza de la procesión, recta como una vela, con un vestido negro bordado en plata, una antigua prenda transmitida en la familia Rossi de generación en generación. Junto a ella caminaba el padre Marco, sosteniendo una antigua cruz. «Este vestido debería haber pasado a ti», dijo Domenico en voz baja. «Mamá siempre decía que se lo pondría por última vez para tu boda en la catedral». Aurelia le apretó la mano en silencio. La procesión se detuvo ante la catedral. El padre Marco subió los escalones para pronunciar la tradicional bendición, pero antes de que pudiera empezar a hablar, la señora Giovanna se adelantó. «Disculpen». Su voz, amplificada por los antiguos muros de la plaza, sonó por encima de la silenciosa multitud. «Pero debo hablar». Un murmullo recorrió la multitud. Esto no formaba parte de la tradición. «Muchos de ustedes conocen a nuestra familia. Rossi siempre ha sido un pilar de la iglesia en esta ciudad. Mi abuelo construyó las capillas, mi marido restauró los frescos, mi hijo...» Le tembló la voz, pero se recompuso. «Mi hijo traicionó nuestra fe». Domenico palideció. Aurelia intentó apartarlo del balcón, pero él permaneció de pie, agarrado a la barandilla. «Hoy, ante Dios y ante toda la ciudad, lo anuncio, ya no tengo un hijo». La voz de Giovanna sonó como una cuerda tensa. «Renuncio a él como él renunció a nuestra fe. Que esto sirva de advertencia a todos, la fe por encima de la sangre». Se quitó del cuello un antiguo medallón, herencia de la familia Rossi, y se lo tendió al padre Marco. «Ha pertenecido a mi familia durante siglos, que se guarde en la catedral, ya no tengo herederos». La plaza se quedó en un silencio sepulcral. Incluso las palomas, que siempre habían volado en círculos sobre la catedral,
parecían congeladas en el aire. «¡Mamá!». El grito de Domenico cortó el silencio. La señora Giovanna no se volvió. Lentamente, con regia dignidad, subió los escalones de la catedral y desapareció por la oscura puerta. La multitud se separó ante ella como las aguas del Mar Rojo ante Moisés. Al atardecer del mismo día, Domenico y Aurelia guardaban sus cosas en las maletas. El pequeño piso que había sido su refugio durante aquellos meses difíciles parecía ahora una jaula mal ventilada. «Quizás sea lo mejor». Aurelia metió las fotos en una caja. «En la gran ciudad nadie nos juzgará por nuestra fe». Domenico estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la catedral donde sus padres se habían casado, donde él mismo había sido bautizado, donde había recibido la primera comunión. Ahora aquellos muros se habían convertido en un símbolo no de bendición, sino de maldición. Cuando era niño, mi madre me contaba la leyenda del hijo pródigo, de cómo mi padre esperaba su regreso, cómo lo recibía con amor. ¿Y ahora? Y ahora me doy cuenta. A veces el regreso es imposible, porque el hogar que recuerdas solo existe en tu memoria. Salieron al amanecer del día siguiente. La ciudad seguía dormida, solo las campanas de la catedral tocaban a misa temprano. En un recodo de la carretera, Domenico detuvo el coche y echó un último vistazo a Castelnuovo di Garfagnana. El sol se alzaba sobre las montañas, pintando de rosa los muros de la catedral. Los primeros feligreses se reunían ya en la plaza. Entre ellos reconoció la negra figura de su madre, que subía los escalones sin mirar atrás. «Adiós, madre», susurró. «Siento no haber podido ser el hijo que querías que fuera». Aurelia le apretó la mano en silencio. El coche se puso en marcha, alejándolos de la ciudad donde la fe era más fuerte que la sangre y la tradición más importante que el amor. En la catedral comenzaba la misa matutina. La señora Giovanna estaba de pie en su lugar habitual, erguida como una vela, aferrada a su rosario. Solo si la mirabas de cerca podías ver sus dedos temblando mientras jugueteaba con las cuentas. Así terminó la historia de cómo la fe dividió lo que debería haber unido, y nadie sabía quién rezaba más cerca de Dios, si la madre que mantenía la tradición o el hijo que buscaba su camino hacia la verdad. Las campanas siguieron tocando, pero ahora su tañido parecía más un lamento fúnebre que un repique.